Las relaciones entre Azerbaiyán y Rusia se están desmoronando. Una serie reciente de eventos ha desencadenado una gran crisis diplomática, con las tensiones aumentando día tras día. Y parece que Azerbaiyán finalmente ha tenido suficiente. A través de las palabras y acciones de sus líderes y funcionarios, el país está enviando un mensaje claro y definitivo al Kremlin. Salgan ahora y dejen de interferir con nuestra gente y nuestra política. Situada en la región del Cáucaso Sur, la República de Azerbaiyán es una de las 14 naciones que limitan con Rusia. La frontera terrestre entre los dos se extiende alrededor de 210 millas en total, o casi 340 kilómetros, y también hay una frontera marítima que separa las aguas rusas y azerbaiyanas en el Mar Caspio. En cuanto a tamaño, ambos difieren drásticamente. Azerbaiyán mide aproximadamente 33.400 millas cuadradas o alrededor de 86.600 kilómetros cuadrados, con una población total de alrededor de 10 millones de personas. En contraste, como la nación más grande del mundo, Rusia se extiende aproximadamente 66 millones de millas cuadradas o 171 millones de kilómetros cuadrados y cuenta con una población de más de 140 millones de personas. Dada la proximidad del país, han sido aliados a lo largo de los siglos, ayudándose y apoyándose mutuamente una y otra vez, y desarrollando una amistad cautelosa pero en gran medida consistente. Pero incluso las relaciones internacionales más fuertes no son irrompibles. Pueden desmoronarse repentinamente a raíz de un evento dramático e inesperado o desgastarse gradualmente con el tiempo. Parece que eso es exactamente lo que está sucediendo entre Rusia y Azerbaiyán. Los eventos exactos que llevaron a la descomposición se cubrirán en breve. Pero para entender el contexto más amplio de lo que todo esto significa para ambos países en el futuro, primero es necesario retroceder. Ahora, varios siglos atrás, a principios de 1800, cuando lo que ahora se conoce como Azerbaiyán era solo una pieza del vasto imperio persa. Alrededor de esa época, la Rusia imperial invadió y anexó exitosamente el área. Los rusos mantuvieron el control durante más de un siglo después. Pero cuando el imperio ruso colapsó después de la Primera Guerra Mundial, Azerbaiyán se convirtió brevemente en parte de la República Federativa Democrática Transcaucásica, antes de declarar su independencia como la República Democrática de Azerbaiyán, la primera de su tipo en el mundo musulmán. Poco después, Azerbaiyán se convirtió en la primera nación musulmana en otorgar a las mujeres derechos políticos iguales a los de los hombres, y fundó la primera universidad moderna en el este musulmán, la Universidad Estatal de Bakú. Lamentablemente, la independencia de Azerbaiyán no estaba destinada a perdurar. Menos de 2 años después de su formación, la república fue invadida por el Ejército Rojo Soviético. Se estima que 20.000 soldados azerbaiyanos perdieron la vida intentando proteger la libertad de su país. Pero finalmente, los rusos reconquistaron efectivamente Azerbaiyán y se convirtió en parte de la Unión Soviética en 1920. Permanecería así hasta que la Unión Soviética finalmente colapsó en 1991. Azerbaiyán posteriormente recuperó su independencia y obtuvo la admisión a las Naciones Unidas, mientras mantenía inicialmente relaciones bilaterales relativamente fuertes con Rusia. Se unió a organizaciones como la Mancomunidad de Estados Independientes, junto a otras antiguas repúblicas soviéticas y la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva, liderada por Rusia. Sin embargo, pronto surgieron las primeras señales de tensión entre Bakú y Moscú. Justo cuando la Unión Soviética se estaba disolviendo, un pequeño enclave dentro de Azerbaiyán llamado Nagorno-Karabaj declaró su independencia, apoyado por Armenia. Estalló una guerra que provocó decenas de miles de muertes y Armenia también se apoderó de una gran parte del territorio de Azerbaiyán. Los funcionarios de Azerbaiyán acusaron a Rusia de tomar partido por Armenia en el conflicto y comenzaron a buscar otros aliados para reducir la dependencia del Kremlin. Azerbaiyán se unió al programa de la OTAN para la paz en 1994 y tomó la decisión de abandonar la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva en 1999, así como prefiriendo fortalecer los lazos con la OTAN en su lugar. Aún así, incluso mientras Azerbaiyán forjaba nuevas alianzas con naciones occidentales y otros países, intentó hacerlo de una manera equilibrada. Mantuvo líneas abiertas de comercio y comunicación con el Kremlin, nunca comprometiéndose demasiado con una alianza en particular, prefiriendo mantener sus opciones abiertas y cooperar con tantos países como pudiera. Los líderes del país entendieron que no podían simplemente cortar lazos con Rusia. El vínculo entre ambas naciones era demasiado sólido. Muchas personas azerbaiyanas vivían y trabajaban en Rusia, y las naciones tenían mucho en común desde una perspectiva cultural e histórica.
Así que durante años, a pesar de algunos problemas y diferencias, los dos países colaboraron. Ambos han ayudado a apoyar las economías del otro a lo largo de los años. Rusia también ha proporcionado armas y suministros importantes al ejército azerbaiyano, y los dos países han lanzado iniciativas culturales, educativas y humanitarias transfronterizas con diversos grados de éxito. Pero la situación comenzó a agriarse ligeramente. En 2020, cuando estalló la Segunda Guerra de Nagorno-Karabaj, Azerbaiyán comenzó una ofensiva militar para recuperar el territorio que Armenia había mantenido durante varias décadas. El conflicto duró solo 6 semanas, con una victoria completa y decisiva para Bakú. Rusia optó por mantenerse neutral y no intervenir en el conflicto, sino que intentó negociar un alto al fuego y desplegó sus propios pacificadores en la región. Fue otro país, Turquía, el que realmente ayudó a Azerbaiyán a la victoria al suministrar hardware militar avanzado y apoyo operativo durante todo el conflicto. Como resultado, el presidente de Azerbaiyán, Ilham Aliyev, expresó un fuerte agradecimiento hacia Turquía, en otra señal de que la nación estaba fortaleciendo sus relaciones con otras naciones y, en el proceso, reduciendo su dependencia de Rusia. Luego, en 2023, Azerbaiyán lanzó otra ofensiva en Nagorno-Karabaj. Sus tropas asaltaron la región para retomar el control de las partes restantes de tierra aún controladas por Armenia. Las fuerzas rusas no intentaron detener a los azeríes ni les brindaron ayuda alguna. Bakú tuvo que ganar el conflicto una vez más, con el apoyo de Turquía y cero ayuda de Moscú. Esto nos lleva al día de hoy y a la reciente serie de eventos que han llevado las relaciones entre Rusia y Azerbaiyán a su peor punto, se podría argumentar. El deterioro comenzó en diciembre de 2024 con el trágico accidente del vuelo 8243 de Azerbaijan Airlines. Habiendo despegado del aeropuerto internacional Haidar Aliyev en Bakú, el vuelo estaba en camino al aeropuerto internacional Kadyrov-Grozny, cerca de la ciudad de Grozny, en Rusia. Tras 40 minutos de vuelo, el avión entró en espacio aéreo ruso. La navegación sistema de posicionamiento global se apagó de repente, posiblemente por inhibidores rusos. Otros 40 minutos después, los pasajeros informaron de una explosión y pedazos de metralla golpeando el avión. Los pilotos iniciaron el protocolo de emergencia, redirigiendo el vuelo para intentar un aterrizaje de emergencia en Kazajstán. Desafortunadamente, el sistema hidráulico del avión falló. Los pilotos perdieron el control y el avión aterrizó de emergencia cerca del aeropuerto internacional de Aktau, en Kazajstán. A bordo iban 67 personas, 62 pasajeros y 5 tripulantes. 38 fallecieron, incluyendo a ambos pilotos y un asistente de vuelo. Los otros 29 sobrevivieron con heridas. Para contar la historia, en las secuelas, se descubrió que el fuselaje del avión estaba lleno de agujeros y objetos metálicos, consistentes con el impacto de un ataque con misiles superficie-aire. Poco después, los funcionarios azerbaiyanos llegaron a la conclusión de que un misil ruso, probablemente disparado para repeler un ataque de drones ucranianos cercano, había golpeado el avión. Unos días después del accidente, el presidente Putin emitió una disculpa por el incidente, pero no reconoció ni admitió ninguna responsabilidad rusa. Tampoco el Kremlin hizo ningún intento de ofrecer compensación a los involucrados. Esto no fue muy bien recibido en Azerbaiyán. Un día después de los comentarios de Putin, el presidente Aliyev se pronunció, criticando a Moscú por no asumir la responsabilidad de lo que había sucedido y por sus intentos de silenciar el asunto. Aliyev dijo: "Desafortunadamente, durante los primeros 3 días, no escuchamos nada de Rusia excepto versiones delirantes. Primero, el lado ruso debe disculparse con Azerbaiyán. Segundo, debe admitir su culpa. Tercero, castigar a los culpables, llevarlos a la responsabilidad penal y pagar una compensación al Estado azerbaiyano. Pasajeros y tripulantes heridos". Putin no cumplió con las demandas de Aliyev y en los meses siguientes las relaciones se deterioraron rápidamente. Aliyev volvió a llamar a Rusia en enero de 2025 y notablemente canceló su viaje a Moscú, donde había sido invitado a aparecer en el desfile del Día de la Victoria del 9 de mayo de Rusia. Las noticias de la época afirmaban que la incapacidad de Rusia para investigar adecuadamente el accidente de avión y castigar a los responsables fue un factor importante en la decisión de Aliyev. Luego, en junio, la situación empeoró mucho más. El 27 de junio, la policía rusa llevó a cabo una brutal redada contra los azerbaiyanos étnicos que vivían en la ciudad rusa de Yekaterinburg, ubicada en la región de los Urales. Se dijo que estaban investigando un caso de 2001 en el que un hombre azerí fue apuñalado hasta la muerte en un restaurante de Yekaterinburg y supuestamente susurró los nombres de sus asesinos a los oficiales de policía antes de su muerte. Ambos supuestos asesinos también eran de origen azerbaiyano.
La policía detuvo a cerca de 50 personas, varias de las cuales resultaron heridas durante el incidente. Pero dos, un par de hermanos llamados Ziadin y Hussein Safarov, en realidad murieron mientras estaban bajo custodia policial. Las autoridades rusas afirmaron que los dos hombres habían sufrido un paro cardíaco y enviaron sus cuerpos de regreso a Azerbaiyán. Allí se realizaron autopsias y se determinó que los hermanos habían sufrido traumatismos por golpes contundentes y múltiples costillas rotas, con la oficina del fiscal general concluyendo que habían sido golpeados y maltratados repetidamente por la policía rusa, causando las lesiones que llevaron a sus muertes. Otros azerbaiyanos que fueron arrestados y heridos en el incidente informaron casos de golpizas policiales, electrocución y diversas formas de trato degradante. Mohamed Safarov, por ejemplo, reveló a los medios AZ News que oficiales enmascarados comenzaron a derribar su puerta repentinamente en las primeras horas de la mañana, asustando a sus hijos antes de irrumpir dentro. En ese momento, él afirma, voltearon la casa de cabeza y nos siguieron golpeando durante 1 hora sin preguntar nada. Safarov agregó que su anciano padre también fue golpeado y electrocutado durante varias horas, y a ambos hombres también se les instó a que se ofrecieran voluntariamente para unirse a la guerra en Ucrania. Según Emil de Mustafa, un analista político con sede en Bakú, el objetivo de las personas azeríes es simplemente parte de un elemento xenófobo más grande en la sociedad rusa. El asesinato de azeríes es un eslabón en la cadena de políticas tendenciosas, donde las minorías étnicas se utilizan como pararrayos. Esto no es solo una tragedia, es un síntoma de una profunda enfermedad de la sociedad rusa. Mustafaev continúa explicando que, aunque alrededor de 2 millones de personas conforman la diáspora azerí en Rusia, enfrentan discriminación constante, crímenes de odio y brutalidad policial. Argumenta que esta es una táctica intencional del Kremlin para concentrar la ira y la frustración del público en las minorías étnicas, en lugar de en el gobierno y liderazgo ruso. El Kremlin hace mucho tiempo que dominó un truco. Cuando el descontento interno está en aumento, es necesario desviar la atención hacia los enemigos internos, ya sean ucranianos, tayikos, uzbecos o, como ahora, azeríes. Comprensiblemente, tanto los funcionarios como el público en general en Azerbaiyán han respondido con ira y condena hacia Rusia. A raíz de esta noticia, el 29 de junio, el Ministerio de Cultura de Azerbaiyán canceló todos los eventos culturales relacionados con Rusia en todo el país. En respuesta al incidente, también se cancelaron las visitas oficiales rusas. Un día después, el 30 de junio, las autoridades de Azerbaiyán tomaron una medida mucho más dramática. La policía allanó las oficinas de Sputnik Azerbaiyán, un medio respaldado por Rusia con sede en Bakú. Arrestaron a varios de los empleados rusos de la empresa, incluyendo a 2 que fueron acusados de ser operativos del Servicio Federal de Seguridad. El 1 de julio, la policía azerí también detuvo a varios otros nacionales rusos, acusándolos de delitos como el tráfico de drogas o el cibercrimen. A pesar de que supuestamente no tenían antecedentes penales en ese momento, los videos mostraban a los rusos arrestados siendo obligados a alinearse, agacharse y caminar en posiciones dolorosas y degradantes antes de ser cargados a la fuerza en furgonetas. Mientras tanto, imágenes que se compartieron en línea más tarde mostraban a muchos de los individuos arrestados con caras magulladas, ojos negros y manchas de sangre en su ropa, sugiriendo que fueron golpeados bajo custodia, lo que provocó indignación en Rusia. Ciertos comentaristas acusan a Azerbaiyán de tratar a los ciudadanos rusos como rehenes e instan a una fuerte represalia. No obstante, altos funcionarios del gobierno ruso han intentado minimizar la crisis. María Zakharova, portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia, afirmó que la amistad es de suma importancia para los dos países. Creo que aquellos que quieren arruinarlas deberían pensar cuidadosamente lo que están haciendo. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, incluso sugirió que Ucrania estaba involucrada en intentar avivar las tensiones entre los dos países. Afirmó que Ucrania hará todo lo posible para echar más leña al fuego y provocar a la parte azerbaiyana para que continúe con acciones emocionales. Peskov también dijo que el jefe de la principal agencia de investigación de Rusia se había puesto en contacto con el fiscal jefe de Azerbaiyán para discutir la situación. Sin embargo, aunque Moscú puede estar una vez más recurriendo a su táctica familiar de falsedades y propaganda para hacer que la situación parezca menos grave de lo que realmente es, la verdad es clara para ver. Las relaciones entre Bakú y Moscú están en su punto más bajo. Años de confianza y cooperación han llegado a su fin. Y cuando mira a Rusia, Azerbaiyán ya no ve un aliado estable y fuente de apoyo, sino una fuerza hostil, poco confiable e irracional. Moscú también seguramente está comenzando a ver a Azerbaiyán
un poco diferente a raíz de los eventos recientes, creciendo gradualmente, para entender que ya no podrá intimidar a Bakú o contar con el respaldo y la asistencia del país? Lo que sucederá después es imposible de predecir. Por ahora, parece que hay dos posibles formas en que la situación podría desarrollarse, aunque las cosas siempre podrían cambiar si se toman acciones dramáticas adicionales por uno u otro lado. Por un lado, este deterioro en las relaciones no necesariamente tiene que ser permanente. Como se mencionó, Azerbaiyán tiene una historia de pragmatismo, especialmente en su política exterior. Puede que no siempre haya estado de acuerdo con Rusia, pero ha buscado constantemente mantener vínculos laborales relativamente fuertes con el país. Rusia siempre ha sido uno de los mayores socios comerciales de Azerbaiyán, y la dirección azerí será consciente de que su economía y su gente sufrirían si la confianza y el comercio rusos disminuyen. Como tal, Bakú puede decidir permitir lentamente que las tensiones se calmen y gradualmente volver a relaciones más hospitalarias y agradables con Moscú, mientras continúa con su política de construir y mantener relaciones con otros aliados alrededor del mundo. Por otro lado, con la conexión entre los países degradándose lentamente con el tiempo, los eventos recientes, incluyendo el accidente aéreo y la brutalidad policial hacia la gente azerí, pueden ser simplemente la gota que derrama el vaso. El punto de no retorno para las relaciones Bakú-Moscú. Azerbaiyán puede decidir que los aspectos positivos de cortar lazos con Rusia simplemente superan los negativos. Y podría buscar tomar medidas drásticas, como deportar a los nacionales rusos en su territorio, bloquear la entrada a los ciudadanos rusos en el futuro, romper los lazos diplomáticos con el Kremlin y buscar formar nuevas alianzas, o fortalecer las que ha construido hasta ahora con países como Turquía, los Estados Unidos y las naciones de la OTAN. Hay evidencia que respalda esto. El presidente Aliyev ha construido claramente una buena relación con el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, y recientemente ha habido llamados para construir una base militar turca en territorio azerbaiyano. Aliyev también ha elogiado al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y las relaciones entre Estados Unidos y Azerbaiyán en general. Aunque no es miembro de la OTAN, Azerbaiyán ha colaborado estrechamente con la alianza durante años para apoyar sus misiones de paz. Y si Azerbaiyán decide seguir el camino de alejarse de Rusia, podría sentar un ejemplo para que otras naciones cercanas lo sigan. Después de todo, Azerbaiyán no es la única exrepública soviética que ha expresado su frustración con las acciones de Rusia en tiempos recientes. Uzbekistán, por ejemplo, recientemente pidió a Rusia que trate a sus ciudadanos con más respeto, después de que surgieran informes de migrantes de Asia Central de naciones como Uzbekistán, Tayikistán y Kazajistán siendo tratados injustamente, detenidos e incluso chantajeados. Muchos son forzados a unirse a la guerra en Ucrania y enviados a las zonas más peligrosas del frente como parte de unidades especiales. Kirguistán y Tayikistán también han emitido protestas similares contra el Kremlin, denunciando detenciones masivas de sus ciudadanos que viven en Rusia. Los niveles de desconfianza y resentimiento hacia Rusia están aumentando en esas naciones, al igual que en Azerbaiyán. Y si Bakú lidera el camino para liberarse de la dependencia de Rusia, otros países podrían dar pasos similares. Esto debilitaría aún más a Rusia, ya que perdería más de los pocos aliados que aún le quedan. Esto es malo para Putin, quien necesita todo el apoyo y aliados posibles en este momento. A pesar de su fanfarronería y propaganda, Rusia no está ganando la guerra en Ucrania. Está ganando terreno en algunas áreas, pero continúa enfrentando una resistencia firme y notable de las Fuerzas Armadas ucranianas. Ha sufrido pérdidas colosales, con más de 1 millón de bajas confirmadas hasta ahora, y también está perdiendo cantidades asombrosas de equipo. Sus bases, aeródromos, plantas de producción militar y otras piezas importantes de infraestructura están siendo bombardeadas, voladas y incendiadas regularmente por los ataques estratégicos de Ucrania, y su economía se acerca al punto de colapso total. Cuando Putin inició esta guerra, muchos creen que buscaba reconstruir la Unión Soviética, con planes de tomar no solo Ucrania, sino también de reincorporar a otras antiguas repúblicas soviéticas. En realidad, parece que está ocurriendo exactamente lo contrario. No solo Ucrania está resistiendo la invasión rusa con todas sus fuerzas, sino que otras naciones, que alguna vez tuvieron estrechas conexiones con Rusia, como Azerbaiyán, están comenzando a darle la espalda al Kremlin. Por supuesto, puede que no sea permanente, pero por ahora, el mensaje desde Bakú parece claro. Moscú ya no es un aliado confiable, sino una amenaza poco confiable. Ahora, queda por ver cómo evolucionará la situación a partir de aquí. Este canal observará de cerca a Azerbaiyán en las próximas semanas y meses. Para mantenerte informado, asegúrate de suscribirte al programa militar para no perderte ninguna noticia de última hora o desarrollos importantes a medida que ocurren.
Y mientras tanto, quizás te gustaría ver nuestros videos recientes sobre cómo Ucrania está utilizando iPads para traer aviones de combate de hace décadas a la era moderna. O cómo Putin está furioso por la reciente entrega de misiles Patriot de los Estados Unidos a Kiev,